Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Como algunos de vosotros ya saben, bueno, inicialmente teníamos que hacerlo presencial. Nos hubiese gustado hacerlo con vosotros directamente y dar la cara y conocernos, pero debido a un imprevisto de último momento no hemos podido hacerlo. Entonces, os pido disculpas si querían estar con nosotros hoy, pero bueno, otra vez seguramente. Entonces, como lo decíamos, vamos a hablar un poco de ciertas cosas que ya hablé en el último webinar que tuvimos hace menos de 3 semanas, pero también vamos a tener un contenido exclusivo sobre la parte de Barómetro Search de 2026, ¿vale? Nosotros hemos analizado, y eso estará realmente online a partir de la semana que viene, y vais a poder descargar estos barómetros, que son cuatro sectores, sobre turismo, inmobiliario, el sector de moda y luego el sector de banco seguro. Entonces, vamos a empezar directamente. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, que no dudéis en preguntármelo. La idea es que ya no somos mucho hoy, pero la idea es que sea lo más íntimo posible y que podamos contestar a todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, ahora empezamos. Bueno, una pequeña presentación de nosotros, como siempre, pero ya nos conocéis, somos Esquimov, somos una agencia SEO, SEM, de social media también, con una fábrica de contenido, un departamento de data y también, y obviamente, la parte de IA y de Geo, que hemos desarrollado desde ya 2 años y con varias experiencias ya en este aspecto. Y estamos en varios países, obviamente aquí en Madrid, desde ya más de 5 años, y bueno, en París, en Londres, en Düsseldorf, en Milán. Pregunta que ya hicimos la última vez, pero bueno, son las apuestas por la gente que no estaba. Tenemos 5 apuestas en parte de Esquimos y lo que nosotros queremos hacer. La primera es el prototipado. Creemos que realmente es interesante y es muy importante tener un buen prototipado, perdona. Y es una nueva competencia de marketing que es imprescindible, que creo que también queremos acompañar a nuestros clientes para hacerlo, para que podamos ir mucho más rápidamente y seamos más ágiles. Luego, la segunda apuesta que tenemos es la simplificación, un nuevo estándar para ganar más en eficacia. Tenemos un modelo en mente que es lo de Anthropic, de simplificar lo máximo, y eso es también lo que nosotros queremos hacer. La tercera apuesta es hacer mejor publicidad o cómo podemos hacerlo. Lo que no lo es decir, tenemos la Content Factory y directamente vincularlo a ROI, a resultados y realmente a acompañar a nuestros clientes, ¿vale? Luego, obviamente, lo que vemos es el retorno de marketing en el search. Es verdad que con la parte de IA vemos que el marketing está realmente al centro, el marketing tradicional, como lo pensábamos, es decir, centrado en la marca y autoridad. Y luego, por supuesto, la IA, que todavía flotando, que no sabemos, que hay muchos cambios. Eso es muy interesante y va súper rápido, pero obviamente tenemos que estar en eso. Entonces, rápidamente sobre el search, eso es verdad que ya es un contenido que visteis por los que estaban en el último webinar, pero lo voy a pasar un poco encima para realmente a modo de recordatorio y luego directamente la presentación de los barómetros y recomendaciones estratégicas, ¿vale? Entonces, la primera cosa que hay que saber y que es muy interesante es que Google sigue siendo el líder. Representa 40% del tráfico medio de los sitios web, es decir, que es una cuota bastante importante, cuando ChatGPT solamente representa 0,2%, ¿vale? Entonces, a través de las 14.000 millones de solicitudes al día de Google, pues podemos decir que todavía Google sigue siendo el líder. Líder sobre todo porque tiene todavía y tiene como nuevos productos que son la iOverview,
el modo AI y todo este tipo de cosas, que ya es competencia directa a los modelos que podemos tener como ChatGPT, como Perplexity, como Claude y demás, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Luego, el zero click todavía no es en todo una realidad. Es verdad que hemos hablado eso aquí en varias ocasiones. Bueno, que el zero click era algo muy importante. Al fin y al cabo, no es tonto. Es decir, tenemos obviamente más una pérdida de 2,5% de tráfico desde Google, pero que tampoco es demasiado. Es decir, que lo que podemos ver a nivel en este gráfico es que tenemos una pérdida entre 2024 y 2025. Veremos si esta tendencia se confirma en 2026, pero de momento está bien. Luego tenemos una concentración de visitas en los sitios que queréis. Vamos a verlo también en la tendencia de parámetros y en los sitios de nicho. Es decir, que hay que ser o líder o nicho. De momento es un poquito lo que podemos decir. Es verdad que cuando somos una marca más neutra, más general y genérica, pues es un poquito complicado, pero siempre y justo he encantado de ayudaros sobre este tipo de problemática, pero es verdad que se puede perder mucho más tráfico en este sentido. Y luego los sectores muy afectados son, bueno, la parte de alimentación, los medios, turismo y salud. Luego, no tenemos tanta una fuga hacia ChatGPT. Lo que quiero decir es que a nivel de comportamiento vemos que también, bueno, la cuota de mercado de ChatGPT es muy importante, o sea, tenemos 900 millones para ChatGPT, pero tenemos una buena remontada de Gemini, sobre todo con la última actualización que hicieron hace un par de meses, y eso es bastante interesante porque vemos que se está estructurando ese mercado del LLM y vemos también a través de este gráfico las cuotas de tráfico que cada uno tiene y vemos que también, bueno, Gemini está remontando fuerte ahora y eso es bastante interesante, según estos datos de SimilarWeb. También un factor de la remontada de Gemini es la parte de asociación con Apple. No sé si habéis visto hace, diría, un mes y medio, directamente una noticia como que Apple iba a hacer un partnership con Google para integrar directamente en todos sus dispositivos y en su sistema de operación. Bueno, hay overview y hay... Bueno, entonces, obviamente, eso va a generar aún más una remontada porque ahora cada dispositivo y pronto vamos a tener directamente en Google. Y para seguir también, bueno, la parte de preguntas. Entonces, es verdad que, y eso la última vez me pareció bastante interesante, por eso lo quería recargar también aquí, es las preguntas que más se repiten en las direcciones de marketing. Tenemos varias y es verdad que yo tengo la posibilidad y la oportunidad de hablar mucho con directoras de marketing, CEOs también, y me preguntan más o menos siempre la misma pregunta, que son estas, ¿vale? Entonces, que ya es demasiado tarde para lanzarse el geo, pues no, al final creo que tenemos la posibilidad de montar en el tren ahora y creo que ahora es mejor que mañana, obviamente, entonces eso es un trabajo que ya tenemos que hacer. Luego, trasladar sus recursos operativos de SEO a geo. Eso, por ejemplo, no podemos abandonar directamente el SEO, lo que estamos haciendo el SEO, porque obviamente si soy totalmente franco con vosotros, la parte no se puede hacer un buen SEO sin tener un buen SEO. Entonces, obviamente, el SEO es imprescindible, o sea, y sigue siendo una estrategia muy interesante, pero la parte de geo es una capa superior, yo diría, que nos permite alcanzar a otras audiencias y justo estar diría, la vanguardia de la competencia, de los comportamientos de los usuarios. Luego, ¿cómo aprovechar la sinergia SEO-GEO-SEA? Pues justo hay varias estrategias que al final son conjuntas.
el SEO, el SEM es muy potente porque al final nos puede permitir, o sea, de optimizar nuestro presupuesto de SEM, de tener más contenido, de tener mejor landing page, de saber exactamente si estamos muy bien en SEM, pues y a través de la aplicación que tenemos también nos permite todo eso y también de tener mejor visibilidad. Luego, lo interesante, ¿cuál es el nivel de fuerza adecuado para dedicar al SEO? Eso tenemos que ver también a nivel de una auditoría, depende de cada uno, porque al final depende también de la autoridad, de la notoriedad que tiene una marca, y eso es muy importante y no se puede definir tal y cual. Creo que hay una parte importante ahora para de vez en cuando recuperar también un retraso que no teníamos y también está vinculado a cómo se hace el SEO. Es decir, que si no hacemos SEO correctamente, obviamente el SEO se va a sentir impactado. Y es el fin del search del sitio web. Yo no creo, aún con la parte de Agentic e-commerce, lo que estamos viendo es que los LLM necesitan comprar en una web, entonces tendremos más que adaptar el search y la parte de búsqueda, más que decir que se va a terminar y que se va a acabar. Y la parte, el punto 6 es cómo compensar la caída de tráfico. Eso lo podemos analizar. Obviamente yo lo que diría es también siempre apostar últimamente también con un contenido de mejor calidad, un contenido que no sea siempre de IA, porque de vez en cuando no es útil y creo que a nivel de valor añadido tener realmente una redacción humana es interesante. Dependiendo también de las páginas, también, bueno, una caída de tráfico puede ser porque al final teníamos muchos contenidos informacionales y al final la parte transaccional está poca percibida o poca entendida por parte de Google, por lo cual hemos visto una caída de tráfico porque con los LLMs y demás, entonces puede ser una buena estrategia, pero obviamente siempre tenemos que hacer un análisis un poquito más profundidad para poder analizarlo. Luego, bueno, como os había dicho, la presentación sobre la parte de búsqueda y tal ha sido bastante concisa. Ahora vamos a presentar los barómetros. Antes de todo, vamos a presentar un poquito la metodología, ¿vale? ¿Quiénes son los campeones de búsqueda por sectores? Tenemos, como os decía, 4 sectores, que son turismo, moda, inmobiliario, seguro y banca. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos definido los campos semánticos del sector, hemos seleccionado los actores más relevantes, también clasificar los actores según diferentes indicadores, KPIs, métricas, y luego hemos extraído las cifras clave del sector. A nivel de fuentes de datos hemos utilizado un montón, como lo podéis ver, no voy a citar todo porque, bueno, si no, no sería muy útil, pero la idea es poder resumir un poquito y tener una vista, una tendencia en un sector a través de un año, ¿vale? Y vamos a ver directamente cuáles son y cómo podemos verlo. Antes de eso, tenemos también, como os decía antes, tenemos una herramienta que se llama Monitoring, que nos permite y que nos hemos basado también para hacer este tipo de estudio, de monitorizar realmente las palabras claves de cada web y así tener las palabras clave, posiciones, top position, evolución de las posiciones y demás. Y una vez más, si queréis una demo, me contactáis y encantado de hacerlo con vosotros. Entonces, los líderes del sector de Search Marketing. Lo primero que vemos es, como veis en la pantalla, tenemos cuatro realidades completamente distintas. Y el primer contraste es brutal. Por un lado, tenemos el sector inmobiliario con un crecimiento de más de 163% en tráfico SEO. Esto no es un crecimiento, es más una explosión. Los portales inmobiliarios liderados por Idealista, literalmente, por Idealista,
sobre todo, que es el top of mind a nivel del sector. Literalmente han triplicado su tráfico orgánico en un año, 325 millones de visitas mensuales, con Idealista concentrado en 66% de ese tráfico. En el extremo opuesto, la parte de seguro, que tiene un crecimiento de 0%, que el mercado está completamente saturado, dominado por la banca tradicional todavía, aunque tengamos nuevos actores, todavía tenemos un núcleo muy fuerte como CaixaBank, Santander, BBVA, que concentran más del 70% del tráfico. No hay espacio para crecer porque no hay más oxígeno en este mercado, al parecer. A nivel del turismo, tenemos un 6-5% y muestra un crecimiento sano estable. Las agencias de viaje online, que concentran 372 millones de visitas. Luego tenemos a TripAdvisor, Booking, Skyscanner, que lideran realmente el mercado. Y luego la parte moda. La parte moda con un 5% también crece de forma muy moderada, pero con una particularidad. Es un sector extremadamente polarizado, que lo vamos a ver luego, entre marcas directas al consumidor como Zara, gigantes del retail, físico como Corte Inglés también, y plataformas online como Zalando, Shein y demás. Para resumir un poco, tenemos 4 sectores, 4 velocidades, pero todos comparten algo, una concentración extrema del tráfico en unos pocos actores dominantes. Lo que decía antes, es verdad que la parte de líderes al final concentran mucho últimamente y ya está, ¿vale? A ver... Luego, hemos querido también hacer esta mapa de riesgo sobre la IA. Obviamente, yo personalmente no veo la IA como un riesgo, pero es verdad que, como os decía antes, para sobrevivir hay que prepararse. Entonces, es interesante también tener esta vista con datos propios de cómo se puede hacer y qué parte de mi tráfico SEO puede interceptar la inteligencia artificial. Creo que es la buena pregunta que nos tenemos que preguntar nosotros, nos tenemos que cuestionar. Entonces, la lógica es simple y bastante poderosa, la verdad. La IA Overview, de Google, ChatGPT, Perplexity y demás, y otros sandbox generativos intentan búsquedas genéricas y informacionales. Como os decía, es realmente la tendencia. No interceptan búsquedas de marca. Si alguien busca CaixaBank, la IA no responde, te dirigiré al banco y ya está, ¿sabes? Entonces, la parte de marca, y por eso estamos diciendo que el marketing últimamente se centra más también en esta potencia de marca que nunca. Entonces, es muy interesante trabajar su marca. Te dirigiré, pero si alguien busca cómo calcular un seguro de coche, por ejemplo, obviamente la IA va a contestar directamente. Y entonces aquí va a captar quizá un contenido informacional que habías adaptado, pero que no se te va a generar ni visita ni clic ni nada. Por tanto, el porcentaje de tráfico non-branded de cada sector es exactamente el porcentaje de tráfico en riesgo de ser interceptado por la IA. Entonces, podemos ver aquí que la parte de PropTech inmobiliario está en una zona roja, o sea, están en peligro. El 81% de su tráfico son búsquedas genéricas con casa cerca de mí, casa prefabricada, administrador de fincas, y la IA ya responde a todas estas preguntas directamente. 8 de cada 10 visitas están en riesgo. Entonces, es decir, que hay que bien trabajar también la parte de IA para que podamos generar mejor, para generar una mejor visibilidad de su marca en este tipo de sector. A nivel de casas rurales, entretenimiento turístico, 76 y 73%. Búsqueda como dónde dormir en la sierra, rutas de senderismo, qué hacer en Granada. La IA
también lo responde todo. Entonces, también tenemos que tener un blindaje para justo evitar tener eso. Y una primera cosa, obviamente, que yo diría es trabajar mejor, trabajar bien las categorías transaccionales. O sea, no voy a parar de repetirlo porque es una primera estrategia. Obviamente no es todo, tenemos que ir mucho más a fondo en cuanto a estrategia, con un análisis más profunda, pero es muy importante tenerlo así. Luego, como os decía, portales inmobiliarios como Idealista, 67 de non-brand, los compradores de seguro, 60%, ambos en zona roja. Luego, en el extremo opuesto, la banca, solo un 12% de su tráfico es non-brand, el 88% son búsquedas de marca directa, CaixaBank, Santander, BBVA y demás. Y la IA no puede interceptar eso, solo su tráfico está prácticamente blindado, porque al final es el renombre de la marca que hace muchas cosas y vamos de una marca a otra por los servicios que ofrecen, pero que ya sabemos más o menos quiénes son. Entonces, a nivel estrategia, cuanto mayor es tu porcentaje de non-brand, más urgente es tu adaptación al nuevo ecosistema de la IA. Obviamente, no tenemos que cambiar todo, pero si estás en esta zona roja, el geo no es opcional, es muy importante para sobrevivir y para tu supervivencia. Y por eso queremos y estamos seguros que una estrategia geo bien implementada para aumentar la visibilidad en los LLMs pueda ayudar realmente. Luego, no sé si tenéis preguntas ahora, si no podéis preguntar sin problema, perdona. Pasamos a esta slide sobre, justo es lo que hablaba antes, la hiperpolarización digital. Y es el fenómeno más llamativo de todos los parámetros y de lo que hemos podido analizar. Y cuando os muestre estos números, entenderéis el porqué. Básicamente tenemos el Corte Inglés, concentra el 92% del tráfico SEO del retail físico multimarca en moda y el 92% esto no es competencia, es casi un monopolio digital. Nadie, absolutamente nadie le hace sombra en búsquedas de retail físico multimarca y demás. Entonces es un pilar, sino es la marca multimarcas en España. Y también tenemos otros ejemplos con la Mutua madrileña, que domina el 90% del tráfico de mutualidades en el sector seguros. De cada 10 visitas orgánicas relacionadas con mutuas, 9 van a Mutuas madrileñas. Es decir, que es gigantesco. También tenemos otros ejemplos de mercado súper polarizado. En la parte inmobiliaria, por ejemplo, tenemos a Fotocasa, que controla el 87% del SEO de agencias inmobiliarias y solo se queda un 13% para repartir. Hablando un poco de Idealista. Idealista, como os mencionaba, es un gigante de la parte inmobiliaria y lo que vemos es con un 66% tiene una cuota menor, pero igualmente dominante en portales inmobiliarios. Y recordad que Idealista creció de 135 millones de visitas en un año. Es decir, que es un crecimiento, no es un crecimiento sencillo, sino es una explosión que tenemos aquí. Su dominio no solo se mantiene, se acelera y es muy brutal. Y luego tenemos escapada rural, por ejemplo, en la parte de turismo, en la parte de casa rural, que siempre vamos a utilizar cuando queremos hacer una escapada en una casa rural en verano o quien sea. Y además vamos a tener la Semana Santa pronto, entonces igual vamos a aprovechar y vamos a ir en este sitio. Pues escapada rural tiene un 65% de las visitas. Es prácticamente la única opción visible para quien busca alojamiento rural en España. ¿Y qué significa esto para
el resto de actores. Que el SEO genérico, el contenido de muy nicho, muy específico y las estrategias de long tail son prácticamente la única puerta de entrada. Es decir, que hay que ser nicho muy específico, tener su audiencia, su mercado y creárselo en el nicho que mejor os va y así desarrollarlo. Porque competir de frente con este tipo de actores es casi imposible, ¿vale? Entonces, es algo que es muy importante tener en cuenta y para resumir un poco, hay la parte líder que hemos visto antes, la parte nicho también, vemos que hay en algunos sectores líderes que son casi invisibles, o sea, es que imposible de vencer, disculpa, como el Corte Inglés o la Mutua Madrileña. Luego tenemos otros que han crecido mucho o que son casi imprescindible en un mercado y que siempre van a captar a pesar que no tengamos algo muy genérico, ¿vale? Luego pasamos a los grandes saltos. Obviamente vamos a también tener idealista, pero vamos a empezar con el primero. Y la primera cosa que yo quiero decir es que todo eso no es un accidente. Eso es el resultado de una estrategia de contenido, de SEO técnico, de un rigor a nivel digital, ejecutada hace de 12 a 18 meses. Entonces, eso es también la prueba que el SEO, que el GEO, que el SEM, que todo eso, en todos los aspectos, es muy importante para construir una marca fuerte y durable. Entonces, empezamos con Vectalia. Y es una empresa de transporte público, bueno, que igual conocéis, pero creció de 755%. ¿Y qué hicieron? Apostaron fuerte por contenido de calidad, guía de rutas, horarios estructurados, páginas optimizadas por ciudades, todo eso. O sea, realmente un contenido que va a ser útil al usuario final. Empezaron en 2023 y en 2025 están recogiendo la cosecha. Entonces, siempre os digo, el SEO es bastante lento, pero en cuanto funcione, pues obviamente se ven las frutas. Entonces, eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Omio, que también es del sector transporte. Es un agregador de transporte europeo bastante conocido, creo que yo lo he utilizado un par de veces, y ha crecido también de más de 527%. Skyscanner, ya que era grande, más de 415%. Gronce, especializado en ruta de senderismo, 407. Y luego está Idealista. En términos relativos no es el más que crece, pero es en volumen absoluto, es el gigante indiscutible. Más de 135 millones de visitas, como os he dicho antes. Y eso es más que todo el tráfico combinado de muchos sectores completo. Ningún otro actor en ningún otro sector creció tanto en cifras brutas. Aquí el mensaje es claro y rotundo. Quien invierte en SEO estratégico hoy domina el mercado mañana. La cosecha de SEO llega a 12 a 18 meses después de la siembra y estos jugadores sembraron bien y ahora están en la cima, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta que al final esa inversión que podéis hacer a nivel SEO, GEO, SEM, todo eso, o sea, todos los canales de performance, de rendimiento, de adquisición, pues obviamente no se va a ver ahora, sino que en 2 años quizás se verá, pero que se va a ver realmente fuerte, ¿vale? Luego, el sector IT es verdad que nosotros no lo hemos analizado, pero bueno, es una buena pregunta. Podría ser interesante que el año que viene tengamos un análisis más específico sobre la parte de SaaS. No tengo ahora mismo cifras para deciros específicos, pero lo podríamos ver. Y si os interesa, puedo intentar
sacar un par de datos próxima vez o directamente por mensaje, y que no dudes en hablarme por email. Igual lo vemos y puedo intentar sacar un par de cosas. Pero ahora no os podría decir y no quiero decir tonterías tampoco. Ahora pasamos a la parte más de datos que van a romper un poquito dos mitos de golpe. Y eso me parece bastante interesante. El primer mito, el móvil, obviamente eso igual es obvio, pero no es una tendencia, es un canónico. Entre el 78 y el 91% del tráfico en todos los sectores llega desde dispositivos móviles. En inmobiliario y moda alcanzamos un 91%, 9 de cada 10 usuarios están navegando desde un móvil. Entonces, obviamente tenemos que adaptar nuestra web en estos sectores a el dispositivo móvil. Si tu web no está optimizada para móvil en 2025, básicamente es como si no tuvieses web, ¿vale? O sea, es que porque la gente nunca va a mirarlo en escritorio. Y el segundo mito, que también me parece bastante interesante, y es el usuario digital español no es tan joven. El 61% al 70% del usuario de todos los sectores analizados tienen más de 45%. 45 años, perdón. En el sector, en seguros, el 70%, 7 de cada 10, en inmobiliario es 69%. En turismo es el 67% también. Entonces, eso es interesante. Esto tiene una implicación brutal. En UX, tamaños de botón, tamaños de letras, contraste de color, en contenido, tono, referencias culturales, complejidad técnica, todo eso lo tenemos que adaptar también a la audiencia que va a navegar. Y el recorrido de compra, menos pasos, más claridad, más confianza. El usuario mayoritariamente del SEO español tiene más de 45 años, navega en móvil y espera una experiencia rápida, clara y directa. Esto cambia completamente cómo debemos diseñar la experiencia digital, ¿vale? Entonces, aquí son los dos mitos. Y vamos a seguir con los ganadores de SEO en 2025 también. Y aquí está la parte positiva. Los que ya dominan el SEO por contenidos son exactamente los más preparados para el SEO. Por ejemplo, callejeros, creció de 14 millones de visitas con contenidos sobre rutas y destino. ¿Qué cita la IA cuando alguien pregunta qué ver en Granada? Exactamente ese tipo de contenido, ¿vale? Idealista creció de 135 millones con fichas estructuradas por zona. La IA lo referencia directamente para preguntas sobre precios, y las keywords de la derecha son las primeras que la IA interceptará. Informaciones sobre seguros, casa cerca de mí, caminito de reentradas, todas informacionales, todas en los barómetros, ¿vale? Entonces, es interesante como factor, ¿vale? Y si ya tienes una estrategia de contenido sólido, estructurado y con datos propios, lo bueno es que no empiezas desde cero el SEO, ¿vale? Y ya tienes activos más importantes. Eso es, como lo decía antes, es una base SEO. Tener una base SEO muy interesante y muy importante y ya trabajada te va a permitir directamente a tener el SEO mucho más potente. Eso no significa que no hay que trabajarlo, pero que obviamente es una buena base. Entonces no vamos a partir de tan lejos, sino que vamos a poder, ir mucho más lejos más rápido a nivel de tiempo. El tráfico orgánico gana por goleada en todos los sectores sin excepción. Y los números son bastante contundentes, la verdad. En la parte de seguros, por ejemplo, el 98% del tráfico es orgánico. Solo el 2% es pagado. ¿Por qué? Porque el CPC medio de sector es de $4,4. Lo tenemos en dólares. Ya es alto.
Pero en keyword competidas el CPC se dispara hasta $50 por clic por un clic, es decir, que es bastante. Y keywords como seguro médico empleados, contratar seguro coche, pago mensual, información segura y seguros, todas por encima de $40-50, y a ese precio el SEO no es solo preferible, es económicamente inevitable y es mucho más interesante. Obviamente, si no estáis tan bien posicionados, os recomiendo hacer la parte de SEM, pero mientras trabajáis también la parte de SEO. Es lo que quiero decir también. Decir que el PPC es interesante por aquellas empresas que todavía no tienen realmente la posibilidad de tener un SEO acertado, ¿vale? A nivel de inmobiliario, 96% es orgánico, 4% de paid, un CPC medio de $0,6, relativamente bajo, pero el keyword como curso, corredor e inmobiliario o vender piso online, el CPC supera $25, entonces es bastante alto también. En sector de moda, 92% también, 8% de paid. El CPC medio es de solo $0,28 y el más bajo de todo el sector. Entonces, eso explica por qué la moda tiene el mayor porcentaje relativo de inversión en paid, porque es bastante barato. Y entonces es un canal que se puede utilizar que es interesante a medio plazo también. Luego, a nivel turismo, tenemos 87% en orgánico y 13% de paid. El CPC medio es de $0,42, pero en keyword como anunciar alquiler vacacional, por ejemplo, o motores de reservas para hoteles, el CPC alcanza el $28,5, entonces es bastante alto, pero obviamente vemos que es el sector donde más SEM se hace, ¿vale? De los cuatro sectores que hemos analizado. La conclusión de eso es bastante universal. El SEO orgánico es el canal que protege las posiciones más valiosas sin pagar por cada clic. El paid es complementario, pero no se puede ser la estrategia principal en sector con CPCs altos, pero es siempre complementario, y lo que quiero y lo que me parece súper interesante es siempre buscar esa sinergia, ¿vale? Y básicamente aquí, bueno, tenemos otra herramienta. Ya hemos terminado sobre la parte de presentación de barómetros. Vamos a ver 6 recomendaciones para la estrategia de búsqueda en 2026. Es una cosa que ya presenté el último webinar. No sé si tenéis preguntas de momento. Sentidos libre, obviamente. Hay muchas cosas, sé que son muchos datos. Espero que haberlo explicado lo mejor posible y transmitirlo de la mejor manera. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de recomendaciones para tu estrategia de búsqueda en 2026. Entonces, la primera recomendación que haría, y que es algo que es básico casi, es antes de convencer hay que cargar. Un sitio lento pierde en promedio de menos 3,7% de visibilidad orgánica versus un sitio rápido. Entonces, no es un mito, es algo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer varias cosas. Las recomendaciones, la más recurrente que podemos ver, pues cache del servidor HTML, diferir el JS no crítico. Bueno, eso son cosas bastante técnicas, pero que es interesante siempre mirarlas. Es lo que nosotros miramos también durante las auditorías técnicas y puede ser interesante. También otra cifra, 53% de los usuarios móviles abandonan una página si tarda más de 3 segundos en cargar. Entonces, 3 segundos no es mucho tampoco, es bastante rápido. O sea, es poco a nivel de esperar. O sea, la gente no es muy paciente. Entonces, es importante también tener eso en cuenta. La segunda cosa que os diría es las búsquedas de long tail, que ganan mucho terreno, sobre todo con
la urge de la IA, es decir, que nosotros solemos ahora escribir mucho. Si antes era algo que ya era una tendencia, ahora es aún más verdad. Algunas cifras, pues de 1 a 3 palabras se considera como una búsqueda SEO clásica, ¿vale? Y de 6 a 10 palabras es una búsqueda ya considerada como conversacional. Y más allá, que normalmente solemos hacer entre 10 y 23 palabras es lo que vamos a encontrar con una conversación con los LLMs, porque obviamente estamos haciendo más prompts y demás. Entonces, obviamente, solemos escribir más, ¿vale? ¿Por qué apuntar sobre la parte de Longtail? Pues búsqueda que evoluciona, los usuarios hacen preguntas, como os decía, los algoritmos analizan ahora la intención y demás, ¿vale? No dejes que tu contenido envejezca mal. Tenéis que analizar realmente y saber que un contenido de más de 12 meses pierde legitimidad. Es verdad que los LLMs, para los LLMs, mejor dicho, la frescor de un contenido es un factor muy importante. Entonces tenemos que optimizar, seguir optimizando, refrescar nuestros contenidos para que no pierdan interés. Y la parte de AT, filtro más amplificador, o sea, la parte de AT es algo básico en SEO de Experience, Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness. Es decir, cómo lo hemos bebido, saber realmente de lo que hablamos, de que la gente nos reconozca como lícito dentro de un sector y si se puede confiar. Todo eso es súper importante. Es verdad que todo eso, bueno, todos los consultores que tenemos aquí en Esquimoz lo hacen, lo recomiendan y se hace a largo plazo, es decir, que con la parte de autoridad, los link building, la parte de contenido y demás, o sea, miles de técnicas. Y es verdad que al final el desafío es que sin eso no vas a tener tu contenido visible, la página que se va a posicionar difícilmente, el tráfico no va a ser puntual, o sea, va a ser puntual y el SEO va a ser un SEO viejo y que no va a ser a largo plazo, ¿vale? La parte de construir la autoridad de marca, justo lo estaba hablando antes con la parte de EAT. Bueno, nosotros, como ya quizás sabéis, tenemos una plataforma que nos permite monitorizar la visibilidad de tu marca en los LLMs. Entonces, he encontrado hacer una demo a quien quiera y nos permite también saber las fuentes, dónde estás citado, si no estás citado, saber por qué, quién está citado en tu sector y así construir un plan de autoridad para que tengas más citación y así tener más autoridad, es decir, más visibilidad, credibilidad y proximidad, ¿vale? Y lo último, triangula tus datos. Es verdad que últimamente tenemos que añadir mucho más datos. Nosotros tenemos una parte para monitorizar también donde podemos incorporar y conectar un montón de fuentes de datos para que tengamos una visión 360 de cómo se interactúa con tu web, el comportamiento y demás. Entonces, es interesante también tener esta parte de data para poder analizarlo mucho mejor. Y luego, bueno, otra herramienta que tenemos más enfocada a SEM, que es el Brand Protector, que permite ver directamente dónde está pujando la competencia sobre tu marca. Y la IA recomienda usar la compra de UCP, desarrollar propios datos de agentes IA y luego nuestra salsa secreta es el uso del LLM, creación de anuncios. Nosotros utilizamos los propios agentes IA justo para poder ayudar a nuestros clientes a ir más rápido y ganar en productividad. Y poco más. No sé si tenéis preguntas al respecto. Muchas cosas. Espero que os haya gustado y os leo en comentarios, no directamente por mail.
Vale, bueno, entonces, si no tenéis más preguntas, muchísimas gracias. Os vamos a pasar la presentación, obviamente, y quedamos en contacto, obviamente. Muchísimas gracias. No sé si alguien está tecleando, no sé, igual tenemos una pregunta. Vale, sí, Marcos, dime. Sí, a ver, hay que analizar un poquito más si ves una pérdida de una caída de tráfico en tu página, pero las páginas transaccionales son más fuertes en frente a la IA. Por eso diría yo que puede ser interesante. Obviamente tenemos que analizarlo, pero de primeras es lo que diría sí. Pero tampoco hay que abandonar la parte de blog, obviamente, o sea, siempre será interesante, pero que yo diría que es más interesante tener una parte de blog con más palabras bien hecha, que contesta realmente a una inquietud, una duda de los usuarios, que únicamente hacer un volumen. Yo prefiero ahora decir que es más importante tener calidad que cantidad. La parte de contenido de autoridad, o sea, imagino que te refieres a la parte del link building, pues yo diría que depende de la web que tienes, pero que también diría que al mes, o sea, hay que implementar realmente una estrategia mensual para poder publicar este contenido hacia terceros y también recuperar más autoridad. Entonces, no, sí es un SaaS, Marcos, o sea, también la parte transaccional es importante, pero es solamente... no hay que indexar, no, obviamente no. La idea es centrarse ahora mismo un poco más en la parte de transaccional, pero obviamente hay ciertas cosas que podemos hacer a nivel informacional. Es que no es directamente desindexar todo, no. Obviamente no vas a tener, a partir del momento sabes que no vas a tener tantos clics por la parte informacional. La idea es sobre todo tener una buena estrategia SEO para que tengas esta visibilidad que estás perdiendo a nivel blog directamente para vincular directamente hacia tu web y que tengas también esa visibilidad a nivel de los servicios que propones y es más, cambiar un poquito el chip de tu contenido para que haya más recorrido, ¿vale? O sea, no es abandonar directamente la parte transaccional, no, porque eso es un activo, lo tenemos que considerar así. La cosa es ver cómo a nivel geo y la visibilidad que puedes tener. No. Eh, no es única trampa para geo, pero no sé, sería verlo, Marcos, pero eso, si quieres, lo podemos hablar tú y yo más adelante y así ya sabemos exactamente cómo lo podríamos hacer. Eh, y así, o sea, si quieres, mándame un mail ahora y luego te contesto y agendamos una llamada directa, ¿vale? Y así vemos cómo la necesidad que tienes y así lo vemos, ¿vale? Que así será seguramente más si en el sentido. Vale, de todas formas, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por las preguntas y nada, os deseo un feliz día y vamos hablando. Muchísimas gracias. Hasta luego.